Bien, seguimos con ustedes, 1:42 de la tarde. Un mensaje que enviaron para nuestro primer invitado por acá del usuario Flor María Belisario. Si el profesor Orlando va a pelear porque se mantenga el monto de las primas como estaban. Bueno, nos adelantaba que se van a retomar posterior a lo que ha sido el conocimiento. Esta información que Orlando Alzura ha compartido con nosotros es de hoy. Es decir, hoy fue que finalmente el magisterio conoció cómo va a quedar esta tabla y está en discusión esa tercera convención colectiva que en los próximos días, bueno, esperamos la federación pueda seguir defendiendo los derechos de los maestros respecto a lo que ocurre en materia de ingresos. Pasamos al tema del sector privado. Luego de este corte comercial, está con nosotros ya vía Zoom Fausto Romeo, él es presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, ANDIEP. Gracias por estar con nosotros estos minutos para hablar. En principio, por lo que quisiéramos comenzar nuestra entrevista, la reactivación de las actividades al 100% de forma presencial. ¿Cómo lo ha visualizado el sector privado y qué números se manejan en cuanto a porcentajes de asistencia en estos primeros días que han transcurrido nuevamente con esta reactivación? Y también el tema de la vacunación, de la inmunización para poder lograr que se diera esta reactivación del 100% de las actividades en el caso del sector privado. Sí, indudablemente, Carlos, gracias por el contacto y nuestra solidaridad con todos los educadores y jubilados del sector de la educación oficial pública. Y nosotros queremos denunciar de que realmente hemos estado preparados desde hace mucho tiempo para este inicio. De hecho, lo habíamos solicitado ante el Ministerio de Educación cuando nosotros presentamos en octubre nuestro plan, que era un protocolo totalmente descentralizado, diversificado, escalonado y progresivo, y con esa progresividad y ese escalonamiento habíamos solicitado que las primeras semanas de enero queríamos avanzar. Ya anteriormente, cuando empezamos en octubre, eran 2 o 3 días a la semana, durante 3 o 4 horas cada día, y por grupo rebaño, que esos grupos rebaños se iban intercambiando uno con los otros. Nosotros ahorita queríamos pasar a 4 días a la semana y manteniendo el grupo rebaño, y después con el Omicron ya nos permitió indudablemente tener una situación un poco más grave, y lo reconsideramos hasta carnavales. Muchos de nuestros colegios iniciaron en carnavales, hicieron un intento. Sin embargo, ahora con esta nueva propuesta del día 28, lunes 28 de marzo, bueno, nos ha resultado favorable. Muchos de nuestros colegios se sienten satisfechos con esto. Ya estamos 5 días a la semana, estamos trabajando. Indudablemente no vamos a poder trabajar las 5 o 6 horas que ofrecíamos anteriormente con el 13 de marzo del 2020, porque siempre hay que tener en cuenta que no es de carácter obligatorio. Nosotros dentro de las instituciones educativas privadas no estamos llamando a una obligatoriedad de la asistencia. Sin embargo, aquel estudiante que no está asistiendo al menos una vez cada 15 días tiene que tener presencialidad, por aquello que también habíamos conversado en una oportunidad, en una entrevista, de cuantificarnos. Queremos saber cuántos estudiantes realmente están participando, están en Venezuela sobre todo, porque algunos se marcharon del país, estaban inscritos y no se sabía si estaban o no estaban, porque la excusa era el padre que no, yo no lo voy a mandar mientras exista el COVID porque eso me da temor. Y ahora ya sí podemos saber cuántos maestros hay, cuántos profesores, cuántos estudiantes hay, y al fin y al cabo nosotros tenemos que ser el desarrollo del país se viene manifestado por el sistema educativo que se tiene y de la forma que nosotros lo presentamos. Y podemos llamarlo de esta manera también, Carlos, porque realizamos una encuesta a principios de marzo, donde tenemos que el 100% de los maestros, docentes, personal administrativo y obrero tienen las 2 vacunas, las 2 dosis, teniendo en cuenta que ya muchos tienen la tercera dosis, y que el 60% de los estudiantes de 12 a 18 años tienen las 2 dosis, que muchos ya posiblemente estarán por la tercera, y que el 30% de estudiantes de 2 a 12 años tienen al menos una dosis. Quisimos hacer así esa encuesta para aquello, y el 80% de los padres, madres y representantes tienen al menos una dosis, que estamos seguros que tendrán la 2, porque el que se pone una se pone la 2, y cuidado si ya se han puesto la tercera. Es decir, que nosotros a nivel de vacuna, de protección por la vacuna, ya la tenemos, pero esto no quiere decir que el COVID se ha culminado. No ha culminado, tenemos que seguir con todas las medidas preventivas, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. No podemos mantener el distanciamiento aquello de 1,50 m a 2 metros cuando estábamos en pleno inicio de la pandemia, pero sí tampoco para hacer el recreo masivamente. Estamos viendo un control, estamos revisando, y seguramente en 1, 2 o 3 semanas volvemos a evaluar ese escalonamiento y progresividad que tanto anhelamos.
Desde el punto de vista educativo, lo veíamos hoy que estábamos revisando algunas informaciones, hay preocupación en el mundo por los efectos que deja la pandemia desde el punto de vista educativo. Hoy, ¿cómo lo están viendo? Y además en este periodo de 2 años donde las medidas hablaban de el distanciamiento, la paralización casi total de la circulación en algún momento de la historia de la pandemia del COVID-19, y no es una cosa exclusiva de Venezuela, estamos hablando de una realidad global, obligó a cambiar las formas en las que se imparte educación. Hoy, ¿cómo están viendo precisamente esas secuelas que dejan estos 2 años? Lo decíamos hace muchos años, o sea, lo decíamos cuando uno habla de esto, parece que fue ayer cuando empezamos con la pandemia, ¿no? Pero ya este es el tercer año del sistema educativo que estamos en pandemia, ¿no? Dentro de eso, desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha, que han pasado 2 años calendario. Sin embargo, la educación a distancia llegó para quedarse, pero nunca para sustituir al maestro, y que aquello nosotros tenemos que irlo profundizando, y que también tenemos y hemos evaluado con otros países, con otras latitudes, como en Colombia, por ejemplo, o en Europa, en España, que ellos comenzaron en el mes de octubre al 100%, inclusive ya como al mes ya están quitando la mascarilla en la hora del recreo, ya no hay aquel grupo de rebaño. Creo que nosotros en Venezuela fuimos más cautelosos y llegamos a un momento que, bueno, sí podemos decir que tenemos que iniciarlo, porque la verdadera crisis, crecimiento del desarrollo del país la vamos a ver si no podemos avanzar. Recordemos que por cada año por cada año que pierde un estudiante de perder a la larga en el futuro de su vida. Entonces, lo que queremos nosotros es tener que reactivarnos completamente para que no podamos tener ningún tipo de inconveniente, y que al fin y al cabo el COVID es un elemento que está viviéndose en estos momentos en cada uno de los países que van superando. Hay naciones que ya están dándole totalmente libertad en todo lo que es el sistema educativo, pero han visto la misma realidad que hemos visto nosotros. Por ejemplo, la falla de la lectoescritura, la falla de las matemáticas, o todo el aprendizaje, o inclusive la parte de los derechos que se han sido violentados de los estudiantes. Eso nosotros lo podemos percatar cuando estamos día a día con el estudiante, cuando estamos de lunes a viernes, empezamos a observar características del joven. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que estar muy presentes con las clases presenciales, que es necesario, pero indudablemente también hay un factor económico que hay que resarcirlo, que hay que mantenerlo, y que nosotros tenemos que también adaptarnos a la nueva realidad, de acuerdo a la conversación que tú sostuviste hace breve momento con el profesor Orlando Alzudo. De esa realidad queremos hablar. Mencionan que ANDIEP ya tiene una idea más certera, no solamente de quienes están hoy dentro del sistema educativo, sino también de los profesores, que una vez se lleva a la reactivación del 100% de las actividades, se cuentan dentro de la plantilla. El tema de precisamente la profesionalización de los docentes que hoy se reactivan dentro de las instituciones académicas, ¿cómo lo están visualizando en un contexto donde, lo ha dicho ANDIEP, lo ha dicho la Casa Arturo Uslar Pietri, lo han dicho también el resto de las federaciones que representan al magisterio en Venezuela, hay una deserción de la profesión del educador? Hoy, en este sentido, ¿cómo se visualiza? Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, ANDIEP. 1:51 minutos, hacemos una pausa.